Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes esta catequesis viviente del día de hoy. Y para esta reflexión vamos a tomar el libro de Tesalónica, el primer libro a los tesalonicenses, quiero decir, del capítulo 2, del 1 al 13. Y todos sabemos que la vida está llena de muchos desafíos, de dificultades que encontramos a diario. Puede ser que tenemos que enfrentarnos a algunas enfermedades nuestras, como también con familiares. Y así muchos problemas de diferentes índoles que se nos presentan en la vida. Pero por ello no tenemos que dejar de ser felices, ni tampoco alejarnos de Dios, ni abandonar nuestros compromisos parroquiales, familiares. Eso, a pesar de las dificultades que tengamos, siempre si nos entregamos al servicio, a la evangelización, lo que estamos haciendo es dar testimonio de nuestra fe auténtica. Ante las dificultades que han llegado a nuestra vida, ¿qué papel ha ocupado la fe en su vida? Es una pregunta que ojalá todos pudiéramos contestar. Ante cualquier situación, cualquier dificultad, ¿qué papel ha jugado la fe? ¿Se puede ser apóstol también en los momentos difíciles? Claro que sí. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar sobre Pablo, el gran evangelizador. En este tema vamos a acercarnos a las características de Pablo como evangelizador. Cómo llevó a cabo el anuncio del Evangelio en medio de tantas dificultades. Y no solo tenía dificultades, lo importante fue que lo hizo con pasión y sin miedo a esas dificultades que se le presentaban a diario. Como decía, el texto que hemos elegido para esta presentación es sobre la carta que Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica. Esta ciudad griega fue la capital de la provincia de Macedonia, en el norte de Grecia, sede del procónsul romano y una urbe muy populosa. Se encontraba en la vía Egnatia, la principal calzada romana hacia el este. Y aquí encontramos que Pablo y Silas llegaron a esta ciudad desde Filipos en torno a los años 49-50, en el transcurso del segundo viaje misionero de Pablo, según nos los relata el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 15. Y allí, en Tesalónica, fundaron una comunidad cristiana a la que un tiempo después, y ya desde Corinto, Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses. Nos encontramos con un texto muy personal y directo de Pablo. Y le invito para que se busque esta carta en la Sagrada Escritura, la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 13. ¿Qué características del evangelizador describe Pablo en este texto? Pablo sabemos que habla con mucha convicción, con la determinación que tienen las personas que están seguras de la opción que han hecho en la vida. Pablo, es verdad que ha recibido una misión de apóstol por parte de Dios, y esa misión la lleva a cabo
en sus últimas consecuencias. En este pasaje podemos encontrar estas características que Pablo apunta. El que anuncia es una persona valiente, que no se echa atrás ante las dificultades que encuentra. Esto lo vemos en la primera parte de este texto que vamos a reflexionar. Primera de Tesalonicense 2, 1, 3. Que no busca su propio interés, sino el de Dios. Que no entrega solo el mensaje, sino su propia persona. Y que el sentimiento de gratitud preside de todo su obrar. Ahora vamos a entrar ya de lleno en este pasaje. Ahora vamos a ver los primeros versículos de este pasaje, que es la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. ¿Qué actitud tomó Pablo ante las dificultades que se encontró en este anuncio que tenía que hacer? Así que leamos este primer versículo. Bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Acabábamos de ser muy maltratados e insultados en Filipo, pero confiados en nuestro Dios, nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios, enfrentando nuevas oposiciones. Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño. No. Bien, Pablo no se achicó ante los problemas que le tocó vivir en su tiempo y la oposición a la buena noticia que él anunciaba. Según lo que leemos en estos versículos, a Pablo lo acusarían de anunciar un mensaje basado en error, la impureza o la mentira. Todas estas acusaciones no dejarían impasible a Pablo, sino que le afectarían y ciertamente esto le hacía sufrir. La vida de Pablo como apóstol no fue fácil. Las dificultades no le faltaron. De eso podemos estar muy seguros. En la segunda carta a su querido colaborador Timoteo, leemos este grito muy clarificador, cuando dice: cuántas persecuciones tuve que soportar, pero de todas me libró el Señor. Esto lo leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Todas estas dificultades no pudieron con la determinación de Pablo. Y si Pablo tenía algo que realmente valía la pena, era este sentido de determinación, como que nada lo detenía. Era una persona totalmente convencida de lo que hacía. Lo afirma rotundamente en nuestro pasaje. Les anunciamos su mensaje evangélico en medio de una fuerte oposición. Otras traducciones hablan de una fuerte lucha o contrariedades. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 1 al 15, que algunas de estas dificultades que le tocaron a vivir a Pablo provinieron de parte de la comunidad de la comunidad judía, que se negó a aceptar el anuncio de Pablo, pues a Pablo lo consideraban como una persona revolucionaria y contrario a la religión oficial del momento. O sea, Pablo estaba predicando algo que los judíos no toleraban. Pero nuestro apóstol
no se rindió, sino que siguió adelante, pues sabía perfectamente de quién se había fiado. Ese es el Pablo. Y que Dios nunca lo iba a abandonar. Vamos a leer la siguiente parte, los versículos del 4 al 6, y aquí podemos preguntarnos, ¿dónde encuentra Pablo fuerza para seguir adelante en medio de tantas dificultades que encontraba? ¿Qué interés humano persigue Pablo con su predicación? Leamos. Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su evangelio, y por tanto nuestra predicación procura agradar, no a los hombres, sino a Dios que penetra los corazones. Nunca nos halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero, y esto lo sabe Dios. Tampoco buscamos que la gente nos rindiera honores, fueran ustedes u otros. Pablo tiene una clara conciencia de quién lo capacita para la misión. Sabe que es Dios mismo el que lo ha capacitado para esta misión. Así lo leemos también en la segunda carta a los Corintios, cuando Dios mismo le dice, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Y esta cita la hemos escuchado muchas veces, la segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Él cree y está convencido de esto, que Dios mismo es quien le ha considerado digno de la misión y le ha confiado el evangelio. Eso a Pablo le basta. Dios es el primero y lo primero. Nada se debe anteponer a él, y por eso las dificultades implícitas a la misión, esas dificultades no le asustan, ni a él ni a sus compañeros. La misión es una tarea en equipo. No evangelizamos solos, sino en equipo. Y Pablo escribe a los tesalonicenses, con palabras llenas de sentimiento, que su lucha no es una lucha humana, que él no busca ninguna gloria humana, ni ningún enriquecimiento personal. Ante lo que algunos puedan decir, Pablo busca solo agradar a Dios y por eso nunca tendrá miedo de decir la verdad, para que el evangelio de Dios, aunque a algunos no les resulte aceptable, siempre se anuncie. Pablo no tiene, vamos a decir, respetos humanos, solo se debe a Dios. Por eso sus palabras resuenan rotundas, suenan convincentes y por lo tanto suenan auténticas. Vamos a leer, vamos a primero a ir a un cambio y a regresar vamos a leer entonces los siguientes versículos, que serían los versículos del 7 al 8. Regresamos. Estimados amigos, estamos
hablando en esta catequesis viviente sobre el anuncio del Evangelio, reflexionando sobre esa carta de Pablo a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 13. Y vamos ahora a continuar reflexionando sobre los versículos de 7 a 8. Y aquí vamos a fijarnos que Pablo es un apóstol valiente y también tiene un corazón capaz de demostrar sus sentimientos. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué imagen utiliza para definir su relación con los tesalonicenses? Leamos. Y a pesar de que, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser pesados, por el contrario, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que juega con su criatura. Y era tal nuestra preocupación por ustedes, que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Bien, aquí vemos que Pablo decididamente en el lenguaje del amor y la relación familiar utilizando una imagen extrañable, y ya lo veíamos, que es la imagen de una madre que cuida con mucho cariño a su hijo. Y esto es una imagen que todos entendemos. Ese amor que Pablo tenía por los tesalonicenses fue tan intenso que hizo que Pablo no solamente les predicara el Evangelio de Dios, sino que les ofreciera hasta su propia persona, como lo dice en este versículo 8. Aquí no encontramos al Pablo teólogo que realiza discursos profundos sobre el ser de Dios, sino al apóstol entregado, que tiene un corazón que supo amar realmente a los tesalonicenses. El apóstol es un hombre apasionado que anuncia a Dios, que es amor. Pablo recordará en otros pasajes de sus cartas que el amor es parte fundamental de la evangelización. Y no se cansa de repetir este principio. Haced del amor norma de vuestra vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo estaba bien claro que todo empieza por el amor a estas personas con las cuales trabajamos. Y aquí esta frase que acabo de decir es de los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Este Pablo, que habla con tanta intimidad del amor de Dios, nos evoca el lenguaje de los profetas, que también nos presentaron ese Dios que nos ama apasionadamente. Por ejemplo, de esto nos habla muy bien Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 11, del 1 al 4, que habla de ese amor apasionado. Este lenguaje de Pablo nos indica que él no tiene un conocimiento de Dios desde la razón, sino un conocimiento desde el corazón. Quizás no hubiera hoy un Pablo tan teólogo si este Pablo no se hubiese enamorado de Dios. Hoy día en los seminarios estudiamos la teología de Pablo, pero esto no se hubiese conocido si Pablo no hubiese sido ese hombre enamorado de Dios siempre. Acerquémonos ahora
a los versículos del 9 al 12. ¿Qué razón le mueve a Pablo para, además de su actividad apostólica, dedicarse a un oficio apostólico, a un oficio manual, quiero decir? ¿Cuál fue la respuesta que Pablo esperaba encontrar en los tesalonicenses? Leamos del 9 al 12. Recuerden, hermano, nuestros trabajos y fatigas, mientras les predicamos el Evangelio de Dios. Trabajamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos portamos como santos, como hombres buenos y correctos respecto de todos ustedes que ahora creen. A cada uno lo seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los ungíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. Aquí lo que vemos de Pablo es este apóstol incansable. Según lo que leemos en este pasaje, se podría afirmar una característica del evangelizador, según el ejemplo de Pablo, es esa entrega total, sin tomarse días libres, sin descanso, incluso con un trabajo de día y noche. Pablo no cesa de proclamar el Evangelio, como leemos aquí en este capítulo, versículo 9. También se podría añadir como rasgo del evangelizador el comportamiento santo, justo y honesto ante los destinatarios del mensaje. Y por último, encontramos otra caridad del evangelizador, el comportamiento paternal de cada uno. No se sitúa Pablo en una relación de su superior con inferior. Hay esa igualdad siempre, sino en una relación paternal, filial, como ese padre solícito que se desvive por sus hijos, los educa y los guía. Así es Pablo cuando vive entre esta población de Tesalónica. Pablo es así, les habla con la ilusión de haberlos conocido y de haber sido el primero que les anunció a Jesucristo. Así, la imagen de padre y de hijo nos sitúa en una nueva clave de lenguaje familiar que le da al evangelizador un carácter más extrañable. Así, la lista de características del evangelizador se va ampliando: trabajador, incansable, comportamiento irreprochable y una cercanía paternal. Y con respecto a lo que esperaba Pablo de los tesalonicenses, encontramos una pista en el versículo 12, para que os comportéis de una manera digna del Dios que los ha llamado. En Filipenses 1:27 tenemos otra expresión muy parecida: vivir conforme al Evangelio que Pablo les había predicado. Vamos ahora a leer el último versículo de este pasaje, el versículo 13. ¿Cómo acaba Pablo su relato en la evangelización entre los tesalonicenses? Leamos este último versículo. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Por eso es realmente, y como tal, actúan ustedes los creyentes.
Aquí vemos este evangelizador que perdura. Este versículo 13 podríamos enlazarlo directamente con el versículo 1, en el cual escuchamos esa interpelación directa del apóstol a los tesalonicenses, cuando dice, saben, hermanos. Ahora, después de haber relatado las características de su evangelización, retoma esa interpelación directa a sus destinatarios para compartir con ellos una acción de gracias rotunda de Dios, porque todas aquellas fatigas por el Evangelio en Tesalónica no cayeron en saco roto. La semilla que Pablo plantó en Tesalónica, Dios la ha hecho crecer y ha fructificado. Ante esta extraordinaria acogida por parte de la comunidad tesalónica, Pablo solo puede dar gracias a Dios por ellos. Aún en medio de las dificultades, Dios sabe hacerse fuerte y dar su gracia a sus evangelizadores para que sigan esperanzados en la misión. Ya no se trata solo de aprender cosas sobre la carta de los tesalonicenses, cuanto de pedirle a Dios que obre en nosotros a través de su palabra. Vamos ahora a acercarnos a Dios con esta oración, basados en esto que acabamos de escuchar de San Pablo. Querido Dios, querido Padre, llegamos a ti con el ruido de nuestra vida, con nuestras ocupaciones, nuestra familia. A veces no tenemos ni tiempo para ti y sin embargo sabemos que tú eres el que más paz nos da. Rezar, meditar tu palabra, estar ante ti, nos da serenidad, confianza y esperanza. Ayúdanos no solo a sentirte, sino a llevarte a los demás. Ayúdanos a salir de nuestras comunidades y de ser valientes testigos tuyos, como lo fue Pablo. Ayúdanos a no dejar caer en saco roto tu palabra, sino que ella dé fruto en nosotros, como así le pasó a Pablo, le pasó a los cristianos de Tesalónica. Pablo hace un ejercicio de memoria muy agradecida. En este caso, de aquella evangelización que llevó a cabo en la ciudad griega de Tesalónica. El apóstol reconoce desde la primera línea que la tarea mereció la pena, pues no fue una estancia estéril, sino que dio sus frutos entre los tesalonicenses, como reconocerá el texto final. Pablo también es sincero en estas palabras que ha escrito. Reconoce que la evangelización no fue fácil. Si ya en Filipos, la ciudad donde estuvo anteriormente, sufrieron injurias y padecimientos, tampoco estas injurias y padecimientos, sufrimientos, no faltaron ahora en Tesalónica. De ahí, de las palabras de Pablo podemos deducir que lo acusaron de ofrecer doctrinas con error, impuras, engañosas, y por si fuera poco, también le debieron acusar de actuar buscando únicamente su propio bien, su propio interés, como él mismo dice, como buscar su propia gloria humana. Pablo nunca lo hizo así, siempre se enfocó en Dios, que sentía que era el que lo había llamado a evangelizar. Vamos a un cambio y a regresar
continuamos con más, profundizando sobre esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Estimados amigos, estamos reflexionando en esta catequesis viviente sobre el anuncio del Evangelio según Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Y le invito para que en su hogar, en su casa, lea con calma este pasaje. Y lo repito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 13. Y como ya hemos venido reflexionando, nos hemos dado cuenta que a partir del capítulo 7, la carta da un giro amable y Pablo escribe en términos muy positivos cómo fue la actitud suya y la de sus colaboradores en Tesalónica. Son varias las palabras que nos hablan del campo semántico del amor, al igual que la imagen extrañable de la madre o del padre que cuidan a sus hijos. Evangelizar así para Pablo es un acto de amor. Al final de la carta, Pablo explicita su acción de gracias a Dios por la estupenda acogida que los tesalonicenses hicieron de la predicación de la palabra de Dios. El apóstol constata que los efectos de esta predicación no se terminaron con su partida, sino que siguen vivos en la comunidad cristiana de Tesalónica. Ahora, pensemos, ¿qué nos dice o qué dice de mí, de nosotros, este pasaje que hemos reflexionado? Es cierto que Tesalónica nos pilla muy lejos y ya no vivimos en el siglo I después de Cristo, pero necesariamente esta palabra de Dios tiene que tener un mensaje para nosotros hoy. Por algo está en la Sagrada Escritura. No nos podemos quedar solo evocando las bondades de los cristianos de Tesalónica. Debemos actualizar esa palabra para nuestras vidas hoy. Y es lo que tenemos que hacer con cualquier pasaje que leemos, actualizarlo a nuestra realidad. Pensemos, si Pablo pudiera dirigirnos hoy día unas palabras, ¿qué nos contaría Pablo? Seguramente pues nos contaría cómo ante su llegada de su llegada y la de Silas a la ciudad de Tesalónicas, no creían en Jesús, no les habían anunciado la buena noticia, como que ningún misionero había llegado por allá. Algunos creyeron en Jesús por la predicación de estos primeros apóstoles. Seguramente también nos relataría algunas de las dificultades que tuvo que sufrir en su actividad evangelizadora, tanto los problemas en Tesalónica y Berea como los pasados en otros lugares. Como fueron de estos problemas, hay que resaltar los celos, que nunca faltan, las envidias, la prisión, noches sin descanso, y la lista sigue. Pablo nos contaría cómo se defendió con vehemencia de una acusación que le dirigieron. Él
no se busca a sí mismo, ni tampoco busca su propio éxito, ni busca vanagloriarse, sino que solo busca actuar en nombre de Dios. Sucede que a veces, incluso en las cosas de Dios, podemos caer en la tentación de querer llevar la voz cantante, o dicho de otra manera, anunciarnos más a nosotros mismos que a Dios. Nos hablaría emocionado de su hacer en medio de la comunidad de Tesalónica. Es el lenguaje del amor, las imágenes de la madre y del padre que cuidan de sus hijos. Pablo querría entregar hasta su propia persona todo su ser a causa de la evangelización. Por último, Pablo nos contaría cómo en sus cartas le gustaba ser agradecido. Esta carta da gracias a Dios por los tesalonicenses. A ellos le está escribiendo y comparte con ellos este sentimiento de gratitud a Dios. Dar gracias, no estimar esta palabra. Ahora, ¿qué le podemos decir a Dios a partir de este texto? Este paso de la oración recoge todo lo trabajado hasta ahora. En este momento se trata de interiorizar todo lo compartido, todo lo que hemos reflexionado y hablado directamente con Dios. Ahora le pedimos fuerzas al Señor para que nos ayude a no avergonzarnos nunca de Él, ni a huir del rechazo de la gente por nuestra condición de cristianos. Le pedimos que ante la dificultad no nos deje, sino que haga que nos sintamos cada vez más fuertes con su presencia. Que las dificultades que encontramos en la vida, las críticas, no nos desanimen. Buscarlo a Él, anunciarlo solo a Él. Le pedimos a Dios que nos defienda de la soberbia, que nos defienda del narcisismo y que nos defienda de la falta de humildad, que a veces consigue que nos sintamos o nos creamos mejores que cualquier otro, o que pensemos que todo lo que estamos haciendo es solo por entrega o servicio nuestro, y apartamos a Dios un poco de esa misión que estamos realizando. O, peor todavía, ponemos a Dios en segundo lugar. Y también le pedimos al Señor que no nos cansemos de amar, que amemos mucho cada día, pues Dios es amor. Y cuando uno ama y pone amor en todo lo que hace, está así, haciendo presente a Dios. Nos sentimos mirados ahora por Dios como ese padre que cuida con cariño a sus hijos, de todos nosotros. Procuremos ser conscientes de todo lo que Dios nos ama y cómo es paciente con cada uno de nosotros. Dejemos que brote en nuestro corazón una acción de gracias a Dios como respuesta a tanto amor. Ahora pensemos qué hace surgir en mí este texto, estas palabras de Pablo.
Queremos que nuestra oración nos conduzca a la acción, que nos conduzca siempre al cambio, a concretar en nuestra vida aquello que la fe nos enseña y nos propone. Tenemos que ver este texto y pensar a qué me compromete este pasaje bíblico. ¿Qué enseñanzas me quiere dejar Pablo al contarnos que viviendo tantas dificultades, tantos problemas, que tuvo que soportar tantas críticas, injurias, blasfemias, él tenía algo claro, y era que esto que estaba realizando era obra de Dios, y que los hombres podían decir lo que quisiesen, pero él se veía muy bien, él sabía muy bien lo que hacía. Y creo que todos tenemos que aprender de esto también. Sabemos que en nuestras comunidades muchísimas veces pues nos critican por una cosa a la otra. Claro, ahí a veces la comunidad puede tener razón, pero cuando estamos convencidos de algo y le ponemos amor, cariño, todo saldrá bien. Y más sobre todo cuando sabemos que el mismo Dios es el que nos ha encomendado semejante misión. Terminamos con la siguiente oración. Señor, te sentimos Padre y Madre porque cuidas con cariño de cada uno de nosotros. Es verdad que no siempre somos muy conscientes de ello y a veces no nos acordamos mucho de ti, pero te queremos, Señor, y te queremos decir en voz alta, gracias. Gracias porque un día alguien nos habló de ti y pensemos quiénes fueron esas primeras personas que nos hablaron del Señor. Gracias porque esas personas, esos apóstoles, nos anunciaron tu mensaje. Gracias, Señor, por enseñarnos que todo gesto, palabra de amor nos habla de ti, porque tú eres amor. Gracias por enseñarnos que solo amando, sin descanso, queremos ser tus mejores apóstoles. Gracias, Señor, gracias. Hoy nosotros tenemos que hacernos esa gran pregunta. ¿Cómo estoy haciendo apóstol en medio de mi comunidad, en medio del lugar que me toca trabajar, vivir? Como dicen, que a veces digo muchas veces, repito lo que dicen los cursillistas, en mi metro cuadrado. ¿Cómo estoy haciendo apóstol? ¿Cómo estoy evangelizando? ¿Cómo estoy llegando a los demás? ¿Cómo estoy anunciando la palabra? Y esto hay que hacerlo pues siempre con mucha humildad, con mucha pasión, con mucha entrega. Bien, hermanos, hasta aquí este programa de Catequesis Viviente. Nuevamente agradezco que me hayan acompañado y les invito para que se lea con mucha pasión, mucha entrega este pasaje que hemos reflexionado. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 13. Y no lo lea una sola vez, repítalo, busque también lo que se dice sobre este texto. Hay muchos textos que nos ayudan a entender estos pasajes bíblicos, así que para que sepamos y entendamos bien lo que el Señor hoy
nos quiere decir con estos pasajes muy cortos, pero que en el fondo tienen un mensaje profundo para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a todos.